Aprobados. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Todos los viernes de 5 a 6 p.m. a través del 98.2 FM en Villa del Rosario o a través de nuestra fanpage Impacto Estéreo. Un espacio que nos invita a pensar nuestra espiritualidad y a prepararnos para estar aprobados delante de Dios. Aprobados, un programa de teología para el camino. Muy buenas tardes, Dios les bendiga a todos los hermanos y a todas las hermanas que nos escuchan aquí en la emisora en Villa del Rosario, en esta parte de frontera, en el 98.2 FM Impacto Estéreo. Saludamos a todos los amigos también que nos acompañan, que nos están sintonizando a través de la internet, ya sea por la página web de Impacto Estéreo o la fanpage también allí. Ustedes sean bienvenidos a este programa, a este podcast Aprobados, episodio número 2. Espero que hayan visto el video del primer episodio. Estuvo bastante interesante, hemos recibido buenos comentarios y esperamos en Dios poder seguir con esa dinámica que pueda favorecer y bendecir a la audiencia, a los que nos pueden acompañar, tanto aquí en vivo, hoy, viernes 9 de junio 2023, o los que tal vez participen después a través de el video en YouTube o de pronto allí en la fanpage. Dios les bendiga nuevamente, mi nombre es Javes Nahum Parra y es un gusto enorme saludarles en nombre de Teología para el Camino, aquí en el podcast Aprobados. Hoy tenemos un tema bastante especial. Y este segundo tema, como ustedes quizás vieron la publicidad, es la santificación. La santificación. Entonces queremos abordar este tema. Nuevamente saludamos a los que van ingresando. Dios les bendiga. Por favor, comparta el link para que más personas puedan participar y puedan disfrutar de este espacio que hemos creado para la divulgación teológica. Recuerde que nuestro objetivo es prepararnos para presentarnos aprobados delante de Dios. Nosotros, como seres humanos, estamos en la libertad de escoger qué queremos ser. Y nosotros, como cristianos evangélicos, nos preparamos cada día para estar bien delante de Dios. Por esa razón, este espacio es un esfuerzo que busca desde las humanidades, más exactamente la teología, brindar herramientas para que podamos tener esos conocimientos para, digámoslo así, capacitarnos, aprender y disfrutar la vida cristiana. Esa es la idea de ser cristianos, disfrutar la vida cristiana. De nada serviría llamarnos cristianos si no disfrutamos el estar, digámoslo de esta manera, en los caminos del Señor. Si usted no disfruta, no es contento en la iglesia, no es contento diciendo soy cristiano, pues de nada sirve que se denomine de esa manera. Es más, se está cohibiendo quizá de disfrutar su vida de otra manera. Claro, cada persona puede tener su propio concepto de qué es disfrutar. Por eso menciono disfrutando en otro lugar, en otro ambiente. Por lo tanto, este podcast busca, reitero, aportar en la divulgación teológica herramientas que nos permitan estar preparados para estar aprobados delante de Dios. Recordemos que un pasaje en la Biblia nos habla de que Jesús les dice, ¿cierto? A futuro, hablándoles, no los conozco, nunca os conocí. Es decir, que fueron personas que no estuvieron, ¿qué? Repita ya donde usted está. ¿Cómo? Sí, aprobados. Pudieron haber estado de pronto en la iglesia, de pronto predicando, de pronto, no sé, fingiendo ser cristianos, con la Biblia grandota debajo del brazo, con toda la familia caminando para la iglesia y tristemente predicando, orando para que hubiese sanidad por los enfermos, es más, pidiéndole al Dios del cielo que liberara, ¿cierto? Que exorcizara a ciertas personas. Por cierto, la palabra es exorcizar. Liberar suena bonito, pero digamos que si queremos ser técnicos es exorcizar. Sin embargo, bueno, no hay problema. Dios entiende cuando le pedimos de corazón que trate con una vida para que salgan, digamos, esos ambientes, esos seres negativos, esos demonios, esas cargas del diablo de las personas. Entonces, vuelvo al punto. Hay personas que tal vez en su vida, claramente, estuvieron diciendo que eran cristianos. Pero habrán sorpresas. Entonces, hermanos y hermanas, este programa
busca precisamente aportar y que Dios nos ayude en eso, porque queremos que la vida cristiana sea un goce, sea un disfrute, que podamos decir soy cristiano. Atención, dije soy cristiano. No que nos conozcan, este Pepito es de tal letrero, este Pepito es de tal letrero, porque es que, no sé si les parece, pero a veces el logo de donde somos, digamos, la afiliación religiosa, la afiliación comunitaria, va adelante. A veces en una conversación, digámoslo así, de cristianos, ¿qué decimos? Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Eres cristiano? Sí, soy cristiano. ¿De qué iglesia? ¿Les ha pasado? ¿Qué iglesia? O sea que nos importa más es de qué iglesia eres tú. Es como cuando en una conversación de personas, ¿cierto? ¡Ay, qué lindos zapatos! ¿Qué marca son? ¡Oh, qué bonito reloj! ¿Qué marca es? Entonces, fíjese usted que ponemos la marca por delante del vivir para Dios. Que no nos pase eso, porque es que el Señor no vino a fundar un letrero. El Señor vino a fundar, a fortalecer una iglesia. Es más, Él nos habló del reino de Dios. Él no dijo, vayan y construyan sus propios reinitos. No, Él dijo el reino de los cielos, el reino de Dios. Él no dijo, hay varios reinos, porque a veces pareciera que hubiesen varios reinos. Entonces, cada persona trabaja para su propio reinito. Y aún entre cristianos hay esas peleas, esas dificultades. Yo soy. Y cuando lo que debe, digámoslo de esta manera, tomar protagonismo es, soy de Cristo. ¿Recuerda usted aquel pasaje donde Pablo les dice, unos dicen soy de Pablo, soy de Apolos? Y no faltaban los más espirituales, los más tiernos, porque es que hay personas que fingen santidad. Lo vimos la vez pasada. Yo soy de Cristo. Es como cuando alguien dice, no. Yo le hago caso a Dios. Y está de pronto el líder, el pastor, diciéndole, hermano, haga esto, haga lo otro. No, yo le hago caso a Dios. Y Dios te está hablando, pero no le haces caso. Entonces, por favor, que no nos pase eso de yo soy de tal iglesia. ¿Y usted de cuál es? A veces lo que hacemos es filtrar a las personas por su iglesia. Y en ese filtro decidimos quiénes son dignos de mi saludo. ¿Quiénes son dignos de mi amistad? ¿Quiénes son dignos de que este siervo humilde, santo, le salude? Que no nos pase eso entonces, porque somos cristianos. Es un título hermoso. De hecho, entre los títulos que hay para los seguidores de Cristo, hay varios. Pero el más hermoso, ¿sabe cuál es? Hermanos. Porque ese hermanos, digámoslo de esta manera, encierra esa afiliación que traspasa barreras, lo que dijo Pablo. No hay esas barreras ni económicas, ni sociales, ni nada. O sea, no hay judío, no hay gentil, no hay rico, ni pobre, no hay hombre, ni mujer. O sea, esas barreras hasta de género, porque es que a veces, no, yo solo escucho palabras de los varones de Dios. A veces, repito, tenemos unos filtros, y esos filtros, amado oyente, no deberían estar. Saludamos nuevamente a los que van ingresando. Es un gusto muy especial, muy hermoso poder estar nuevamente en este episodio número 2 de nuestro podcast Aprobados. Bueno, el tema de hoy, como les dije, es la santificación. Entonces, vayamos a la Biblia. Hay muchos pasajes que nos hablan de la santificación. Muchos. Voy a tomar algunos del Antiguo Testamento y, evidentemente, otro del Nuevo Testamento, para que veamos que la preocupación, la invitación, es de ambos testamentos. Para que no haya alguien que diga, no, es que eso es para los del otro pacto. No, eso es para ahora. No.
Me gusta mucho el texto que está en Levítico 19:2, que dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Básicamente lo mismo dice Levítico 11:45, Levítico 11:44, Levítico 20:26 y Levítico 20:7. Sin embargo, un texto que me encanta muchísimo, es 1 de Pedro 1:15, que dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y el 16 dice: porque escrito está, sed santos porque yo soy, completa el versículo, soy santo. Qué hermosa es la palabra del Señor. Entonces, la semana anterior, el episodio pasado, hablábamos de la espiritualidad, ¿cierto? Para el que no lo escuchó, le hago un adelanto para que se anime y lo busque y lo pueda disfrutar. Hablamos de que la espiritualidad no es un momento, no es una categoría, es la vida misma. La vida misma. No ore, por favor, diciendo: Señor, mira mi vida espiritual. Porque no. Hay una sola vida. Es más, la Biblia sí habla de esa dualidad de la carne y el espíritu. Claro que sí. Pero esa dualidad no debería permanecer. Porque usted, digamos, tiene el dominio propio, dice la Biblia, ¿cierto? Entonces usted se sobrepone a eso y mantiene esa vida entera para Dios. Ahora, este texto que acabamos de leer en el verso 15 dice: sed también vosotros santos. ¿Cuándo? En toda vuestra manera de vivir. En toda. Hasta dormido. ¿Cómo así que dormido? Claro que sí. Dice la Biblia: airados, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, no conserve esas discusiones y esos sentimientos negativos, porque si se va a acostar, muy posiblemente, pues no estará, digámoslo de esta manera, mal dormido. Porque va a estar, pues, con ese sentimiento allí. Y recuerde que usted duerme, claro que sí, cierra los ojitos y pasan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. De pronto las 12 horas, ¿cierto? Pero aunque usted está allí dormido, algo en usted no duerme. Y está allí contemplando eso, alimentando eso. Usted se acostó, durmió, pero se levanta con más rabia. Se levanta con más molestia. El inconsciente es algo tenaz. Aunque usted no se acuerde de lo que estaba allí cuando estaba dormido, su inconsciente siguió trabajando. Recuerde que tenemos básicamente tres conceptos que debemos manejar muy bien: lo que es el consciente, inconsciente y subconsciente. Entonces, ese inconsciente no duerme. Si usted se acuesta molesto, va a tener dificultades. O si lo último que usted vio para dormir fue algo que no es honroso, ¿cierto? O una situación que no fue honrosa, su mente también va a estar allí, aunque usted esté dormido, trabajando. Por eso debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Ya vamos a ver qué es ser santo. Quiero hacerles unas preguntas. Por favor, vaya respondiéndolas allí en el chat, puede ser. O si las hace, pues allí en su mente, mientras usted escucha, no hay problema. Hágalo. Pero la pregunta es la siguiente: ¿qué es ser santo? La segunda: ¿es posible ser santo? La tercera: ¿por qué debemos ser santos? Y cuarta: ¿cómo llegamos a ser santos? ¿Cómo? ¿Cuál es la fórmula? Dígame, Javes, ¿cuál es la fórmula? Yo no tengo la fórmula, pero la Biblia sí la tiene. Recuerde que nosotros como teólogos nos acercamos a la Biblia con tres, digamos, premisas. La primera, creer que Dios existe. La segunda, que Él se ha revelado, ¿cierto?
Y la tercera, que podemos conocerle. Si un teólogo duda de que Dios existe, de que Él se ha revelado o que Él se deja conocer, pues entonces como que estás mal ubicado. Pero nosotros, ¿cierto? Creemos que Dios existe, se ha revelado y que el hombre puede conocerle. Y a través de la Biblia, evidentemente. Entonces, vamos a revisar conceptos. Bueno, la santificación, que es el hecho de ser santo, básicamente santificación, acción y efecto de ser santo, diría el clásico diccionario. Entonces, diríamos, la santificación se refiere al proceso. Entiéndase bien, el proceso mediante el cual una persona es transformada y purificada por la gracia de Dios. Cuidado, por favor, no nos vamos a confundir con esta frase, porque vamos a explicarla ahora. Transformada y purificada por la gracia de Dios, llegando a ser más parecida a Dios y apartada del pecado. O sea, nos parecemos a Dios y evidentemente, pues nos separamos del pecado. La santificación, entonces, es un concepto fundamental que lo que busca es explicar, digámoslo así, ese deber que tenemos los cristianos en vivir una vida santa y separada del mal. Santa y separada del mal. ¿Será posible esto? ¿Será posible ser santo? ¿Será posible llegar a ser santo? Piense un momento, por favor, y respóndase. Porque yo he escuchado palabras que dicen santo solo Dios. No, es que yo soy un pecador. Es que la Biblia dice que el que no peca de una forma, peca de otra. Entonces yo estoy condenado a pecar. Eso escuchamos, ¿cierto? Entonces, antes de avanzar, precisamente este concepto que estamos trabajando, que es la santificación, es uno de los, digámoslo así, 3 elementos fundamentales de una doctrina en teología que se llama la soteriología. ¿La ha escuchado? Anótela para que la busque. ¿Qué es la soteriología? Atención, no la confunda con esoterismo, porque a veces como que se nos hacen parecidas y uno mira de pronto en algún lugar tienda esotérica. Entonces, como aquí en el podcast aprobado dijimos soteriología, nos falta la persona que pueda decir, uy, eso yo lo leí, esoterismo. Esos señores son como raros. No. Estamos trabajando una doctrina bíblica y es la soteriología. Y es que soter significa salvación. Y logos, pues evidentemente, creo que todos lo sabemos, es estudio. Entonces, ¿qué es soteriología? ¿Qué será? ¿Estudio de qué? De la salvación. Entonces, existe esta doctrina. Y esta doctrina es especial. Tiene básicamente 3 componentes muy bonitos, muy hermosos de revisar. Y según un teórico que se llama Meyer Perlman, en su libro Teología Bíblica y Sistemática, nos habla de este concepto. Y nos dice que digámoslo de esta manera, la salvación tiene 3 aspectos. Y son la justificación, la regeneración y la santificación. 3 elementos de la salvación. Claro, también es el elemento de la fe, pero digamos que ese se puede trabajar de otra manera. Hay teóricos que van a estudiarlo de otra forma. Yo estoy aquí diciéndoles que vamos a revisar lo que plantea Meyer Perlman, que nos dice que la salvación tiene 3 aspectos. Son importantes. Hay otro teórico que habla de la fe, ¿cierto? Y la estudia muy bueno Luis Berkhoff, que es otro teórico, y dice que la fe tiene varias categorías. Hay fe natural, hay fe, digámoslo, natural, hay una fe ya salvadora, que es la que nosotros tenemos. Por cierto, ¿cuál es la fe salvadora? Hago aquí este paréntesis, porque hay personas que tienen fe, creen en Dios, van a la iglesia, pero la fe verdadera, esa fe salvadora, tiene 3 elementos.
El primero es el hecho de, digámoslo así, de creer, ¿cierto? De acercarme a lo que yo creo. El otro es esa parte de la convicción y el otro es ese componente de la acción. En este punto de lo que yo creo está el componente la razón. Hay personas que dicen, no, la fe no se razona. Pues hermano, usted está mal, porque la fe se razona. Si usted no sabe por qué cree en Dios, si usted no sabe por qué va a una iglesia y no a otra, pues sencillo, usted va a ser una persona que se va a ir a otra o que va a dejar de creer en Dios. Por eso hay un componente, digamos, de la razón. El componente de la emoción, ¿cierto? Que es que me guste. Y el otro es la acción. Por eso pasa mucho con nuestros niños, nuestros adolescentes, que ellos tienen una fe tradicional. Obedecen, lo que hablábamos la vez pasada de la religiosidad. Obedecen, pero no tienen esa convicción. Entonces llegan a una edad, como no tienen esa convicción, esa cercanía con Dios, pues se retiran. Se van. Pero lo ideal es que usted no se vaya, ¿cierto? Usted, adolescente, no se vaya, sino que usted pueda entender que Dios te ama. Que este camino es un camino excelente. Y que es un camino que te va a ayudar. ¿A qué? En tu vida. En algún momento hablaremos de los jóvenes, pero es un camino que te va a ayudar. Por otro lado, yo debo amar, ¿cierto? Sentir esa pasión por lo que creo y evidenciarlo. Porque si yo sé por qué creo, amo lo que creo, pero no lo expreso, pues estamos como mochos, ¿cierto? Bueno, entonces, volviendo al punto de los 3 aspectos de la salvación, voy a hacer una explicación sencilla, pero tiene su grado de complejidad. Así que, por favor, prestemos atención. Porque esto es un tema bastante discutido entre teólogos y entre congregaciones. Pero la idea no es entrar a discutir, sino enseñar desde nuestra postura, que algunos van a decir es de X o de Y teórico. En algún momento yo enseñando, alguien me dijo, profesor, usted es, y quiso como encasillarme en, ¿usted es de aquí o de acá? Y yo le dije, pues veámoslo por la Biblia. Y empezamos. Porque es que hay personas que en vez de, digámoslo así, predicar la Biblia, se ponen a predicar, digamos, conceptos. Y hay que predicar la Biblia. Hay que predicar la Biblia. Por favor, predique la Biblia. Predicar la Biblia no es suponer, no es, digámoslo, lo que a mí me parece. Predicar la Biblia es escudriñar la palabra, como dice Juan 5:39. Escudriñad las escrituras. Entonces, es muy especial que usted pueda escudriñar las escrituras. No solamente, digámoslo de esta manera, tener una asociación con un concepto, sino entenderlo. Entonces, expliquemos un poquito. La salvación, pues es básicamente toda esta intención, todo este programa de Dios para ayudar al ser humano. ¿En qué? Recordemos, Dios creó al ser humano. El ser humano desobedeció, ahí estaba Adán, pero en esa ruptura, lo vimos la vez pasada, Dios se preocupa porque vuelva a establecerse la unión. Envía profetas, prepara un pueblo, ese pueblo no se pone en total disposición, entonces Dios dice, no, pues hay que ayudarles. Y entra Jesús en escena. Entonces, ese es el proyecto de Dios, el plan de Dios. Ahora bien, resulta que usted y yo podemos elegir. Usted y yo podemos elegir sumarnos o no sumarnos a ese proyecto. No es que yo fui elegido para sí o fui descartado y por eso no. Eso sería como muy raro, ¿cierto? Porque incluso las personas que creen que sí,
O sea, que si fueron elegidos puntualmente, siguen predicando. O sea, que siguen diciendo, venga Cristo. Entonces, ¿para qué predicas? Si Dios es el que escoge. Ahora, ¿será que alguno de estos que predica va a decir, no, yo fui descartado? No, ¿cierto? El que predica de esta forma cree que fue elegido, pero igual predica para que el que oye escoja. Es curioso, no hay problema. Pero lo ideal es que nosotros disfrutemos el contenido bíblico. Entonces, entremos a explicar la salvación. Ya les expliqué el proceso que hubo y que Dios quería. Entonces, envía a Jesús. Esa acción de Jesús en la cruz del Calvario se llama justificación. Justificación es básicamente un concepto legal en el cual el hombre, digamos, es culpable, pero alguien paga por él. No es que se declare inocente. No, usted nunca hizo nada. No. Usted fue culpable, pero ya no va a ser, digamos, culpado de eso. ¿Por qué? Porque alguien cambia lugar. Entonces, todos debíamos morir, digámoslo de esa manera, a causa del pecado, pero Jesús murió por nosotros. Eso se llama justificación. Morir en lugar de nosotros. En teología podemos entender dos momentos de la justificación. El primer momento es aquel en el cual Jesús murió allá en la cruz hace par de años, muchísimos años, ¿cierto? Muere allá. Y el otro momento es acá, 2023, 2000, 1990, en fin, cuando usted dice, Señor, perdóname. O sea, dos momentos, uno allá. Y otro acá cuando usted dice, yo me apodero de esto que me quieres dar. Yo abrazo esto que me quieres dar. O sea, cuando hacemos, digamos, nuestro el texto de Juan 3:16. Para que todo aquel, atención a esto, dice a todo aquel que yo haya elegido, a todo aquel que yo haya señalado para mí. No, dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, ese momento en el cual usted se convierte es el otro momento donde usted ya, digamos, hace parte. Atención, cuando usted acepta a Cristo, ocurre otro proceso dentro de la salvación. El primero es justificación, ¿cierto? Que es lo que hace, digámoslo de esta manera, Jesús o lo que hizo en la cruz del Calvario. El segundo es la regeneración. O sea, ese cambio de vida. O sea, ese cambio de actitud. Ese cambio de perspectiva de la vida. Ese momento es la regeneración. Hemos escuchado, y es verdad, que la salvación es gratis. Es un regalo. Es un don. Pero, ¿sabía usted que la salvación tiene dos condiciones? Venga, Javes, ¿cómo así? Dos condiciones, ¿por qué? Las tiene, porque es que Dios te da, pero leamos de nuevo el Juan 3:16, para que todo aquel que en él crea. Primer condición, ¿cuál es? Creer. Creer es fe. Por eso les decía hace un momento, explicando la fe. La fe que se razona, yo soy cristiano por esto, esto y esto. Amo ser cristiano por esto, esto y esto. Y demuestro en esto y en esto. Ahora, tenemos entonces la regeneración. Es ese cambio de vida. Ese cambio, esa visitación de Dios. ¿Quién la hace? El Espíritu Santo. ¿Quién la obra? El Espíritu Santo. Pero para yo ser regenerado, hay dos condiciones. La primera es creer, tener fe. Y la segunda, ¿cuál cree usted? ¿Cuál será? ¿Qué le decía Jesús a las personas a quienes sanaba y salvaba? Vete y ¿qué más? Vete y no peques más.
Es decir, que la regeneración tiene otra condición y es un arrepentimiento. Atención, el arrepentimiento no es únicamente reconocer lo malo y sentir dolor, porque nos han enseñado como esta definición muy concreta, muy válida, pero que se queda como ahí. El arrepentimiento no es solamente decir perdón. El arrepentimiento significa apartarme de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. O sea que yo tengo dos condiciones, dos compromisos que asumir para ser regenerado. ¿Cuál es? Creer y arrepentirme. ¿Cierto? Entonces, el arrepentimiento es un proceso, ¿cierto? Que empiezo con la declaración de perdón, pero que continúa sosteniéndome en no volver a hacerlo. Porque si una persona sigue pecando en lo mismo, ya eso no se arrepintió. Siguió en lo mismo. Y allí es donde nosotros debemos tener compañía, debemos tener, digamos, ese acompañamiento, porque hay personas que requieren ese apoyo. Una persona que está dejando de pronto cierto vicio requiere desintoxicarse y un apoyo. Por eso es muy bueno que las iglesias, escuchemos por favor, tengamos contactos con entidades que ayuden a esto. Porque sí es cierto que hay pecados que yo digo, hasta aquí llegó y cambio. Con mi decisión basta. Pero hay otros procesos que requieren un apoyo. Por ejemplo, desintoxicarse de algo, ¿cierto? Entonces la persona requiere esa compañía, ese proceso, ese acompañamiento. Entonces, por favor, tengamos contactos con entidades que puedan ayudarnos porque tenemos que tener estas rutas, ¿cierto? Para avanzar. Vamos a una pausa, unos momentos, y ya continuamos con lo que vamos de este tema, que es la santificación. Solo que para llegar aquí debía explicar justificación, regeneración y ahora, después de este pequeño corto, lo que es la santificación. Dios les bendiga. ¿Quieres fortalecer tus saberes y prepararte para ejercer un ministerio en tu iglesia local o profundizar en temas bíblicos? El Seminario Bíblico Teológico de Colombia te ofrece cursos cortos y diplomados virtuales en Biblia, educación cristiana y teología. Visítanos en www.cebiteco.org o escríbenos al WhatsApp 314-797-0091. Seminario Bíblico Teológico de Colombia, comprometidos con la formación integral del pueblo de Dios. Muy bien, continuamos entonces aquí en Aprobados, episodio 2, la santificación. Se me había pasado explicarles que en la Biblia podemos encontrar la regeneración con varios, digamos, conceptos que apuntan a lo mismo. Por ejemplo, el nuevo nacimiento, una limpieza, una vivificación, una nueva creación. Incluso se habla de la resurrección, o sea, morir al pecado y vivir para Cristo. Entonces, bueno, pongámonos entonces muy pilosos porque sigue el tema de la santificación, ¿cierto? Como les dije hace un momento, era necesario explicar los otros conceptos para poder entrar ya en este. Entonces, ¿qué es la santificación? ¿Qué será? ¿Qué será la santificación? Saludamos a Maribel, Dios te bendiga, a Sandra Patricia Pablos, a Darkis desde San Antonio, Dios te bendiga, a John William desde Estados Unidos, Maribel de nuevo, a Liliana Muñoz, que es mi madre, mi padre también escucha desde Cali, mi esposa acá en Cúcuta, y si hay más personas, Dios les bendiga, escriban para poder saludarles. Hermana Sandra Rivera, de acá de Cúcuta, Naik Torres, Dios te bendiga, y a las demás personas que de pronto no pueden saludarnos porque están aquí pues en vivo por la emisora, también Dios les bendiga. Es un gusto saludarles desde las cabinas de Impacto Estéreo 98.2 FM. Saludamos también a la hermana Mileni Palacio que nos acompaña aquí en la cabina. Y bueno, claramente al pastor Ricardo que nos ayuda, nos colabora acá en cabina. Entonces,
Continuamos de nuevo, sigamos en este episodio número 2. Entonces, ¿qué es la santificación? La santificación, digámoslo así, es un deseo de Dios, que lo encontramos desde el Levítico, cuando dice ser santos. La palabra en hebreo, kadosh, habla de santo, ¿cierto? Nos habla de que Dios quería que Israel fuese separado, no se contaminara, supieran que era diferente, tanto así que le señaló una dieta, digámoslo de esa manera, para que hubiese distinción. No para que dijeran, uy, esos son los mejores del mundo. No, 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 no. Presumir santidad es una manera de decir, estoy mal. No presumamos santidad. Israel en su momento presumió santidad y fue descartado. Entonces, atención. Desde el Antiguo Testamento encontramos el deseo de Dios de ser santos, de que seamos santos. En el Nuevo Testamento, Pedro nos dice, sed santos en toda nuestra manera de vivir. También nos escuchan desde Villavicencio. ¡Qué bendición! Dios te bendiga. Entonces, avanzamos. Resulta que es importante entender que la santificación es aquel proceso que continúa. Una vez yo acepto a Cristo, le digo gracias por haber muerto en aquella cruz, por haber tomado mi lugar, por haber sufrido lo que yo debía sufrir. Después de yo decir, Señor, perdón, no quiero ser más pecador, quiero vencer esto, y lo otro. Entre más honestos seamos, mejor. Entonces, después de eso, ya viene, como diría alguien, lo bueno. ¿Y qué es lo que sigue? Dice la palabra del Señor que el que persevere hasta el fin, complételo allá donde usted se encuentra, será salvo. ¿Quién? El que persevere hasta el fin. Pero atención, porque ya pareciese que es la responsabilidad nuestra. Les decía al inicio que la regeneración la podemos entender como ese proceso por el cual una persona es transformada y purificada por la gracia de Dios. No nos confundamos y no esperemos que Dios nos cambie solitos, que nosotros digamos, bueno, soy pecador, ahora Dios actúa en mí. No, así no funciona. La gracia hace referencia a esa bendición, a ese regalo que ya es la justificación, la salvación. Pero una vez yo acepto ese regalo, adquiero el compromiso de mantenerlo, el compromiso de no rechazarlo, porque es que yo tengo la salvación, digamos que lo tengo aquí en mis manos, ¿cierto? Pero ese regalo debo protegerlo, tenerlo, amarlo, no despreciarlo. Hay personas que desprecian la salvación. Entonces, si uno desprecia un regalo, pues pierde ese regalo. Porque si no me interesa, pues entonces no le pongo cuidado, lo dejo perder y no quiero el regalo. Entonces Dios en su palabra nos dice que el que persevere hasta el fin. Nos dice Pablo muy sabiamente, y de esta manera golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Él mismo lo sabía. No sea que habiendo sido heraldo para muchos, yo mismo venga a ser eliminado. Ahora bien, vayamos al texto inicial que dijimos que nunca os conocí. Fíjese usted que Dios no les dice mentirosos, charlatanes. No, les dice nunca os conocí. Hay personas que sirven, pero no se mantienen. Ahora, ¿qué es mantenernos? Vamos a verlo. Louis Berkhof, teólogo sistemático, sintetiza la santificación de la siguiente manera y nos dice, la santificación es la lucha constante del cristiano contra el mal. Atención, repito, la santificación es la lucha constante del cristiano contra el mal. O sea que usted y yo, día a día, porque no somos seres perfectos, no estamos en el cielo, no somos angelitos, somos personas de carne y hueso, con sensibilidad a tentaciones, con disposiciones a hacer lo malo. Debemos tener criterio para decir esto no conviene,
esto no es bueno y yo quiero ser bueno. Entonces, ese proceso de santificación es evidentemente progresivo, es gradual, no es un logro instantáneo. Es más, esas transformaciones instantáneas son una bendición y en la Biblia vemos casos, pero en ocasiones, sobre todo en este tiempo, esos logros instantáneos, esos cambios instantáneos son dudosos. La idea no es quién corre más rápido, sino quién se sostiene. Y esto es hermosísimo. Cuando Pablo dice, corred la carrera, ¿para que lleguen primero? No. Dice, de tal manera que lo obtengáis, o sea, que terminemos la carrera. Ahora, no esperemos que Dios nos cambie, que Dios nos transforme y nosotros quieticos. Hay un texto muy hermoso en Primera de Juan 5:18 que en la traducción de la Reina Valera dice que sabemos, momento lo buscamos, primero de Juan 5:18 dice de la siguiente manera. Vaya usted buscándolo porque la idea es que podamos leerlo, ¿cierto? Este texto en la Reina Valera es muy confuso. Demasiado confuso. Y hay personas que tal vez no le han puesto cuidado a este texto, pero lo creen de esa manera. ¿Cómo lo creen? Creen que ellos no tienen participación, que el que hace todo es Dios. El texto entonces nos dice en la Reina Valera lo siguiente. Ya lo estamos aquí buscando para ojalá leerlo bien, porque si lo parafraseamos puede ser que no atinemos y la idea es que usted pueda entender lo que estamos explicando. Dice, Reina Valera, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, digámoslo de esta manera, ha sido regenerado, no practica el pecado. Pues aquel, y ese aquel está en mayúscula, o sea que es una persona que fue engendrado por Dios. ¿Quién fue engendrado por Dios? ¿Quién? Sí, Jesús. Usted y yo por nuestros padres. Pero por Dios, Jesús. Entonces, no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Y el maligno no le toca. O sea que podríamos, atención y escuchemos bien, podríamos pensar que tenemos excusa. Si pecamos es porque, ay, Dios no me guardó. No. Una versión más antigua, y ojo porque hay muchas versiones que dicen lo mismo. Es más, algunas versiones dicen Jesús les guarda. Pero, por ejemplo, la versión de la Reina Valera 1909 y las más antiguas van a decir, pues aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, se guarda a sí mismo. ¿Cómo? Se guarda a sí mismo. Y el maligno no le toca. ¿Quién lo guarda? ¿Dios? Sí, claro, Dios es grande, Dios es poderoso. Pero, ¿quién lo guarda? Se guarda a sí mismo. También la versión del Jubileo lo dice. Bien sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca. Pues el que es engendrado de Dios, o sea, el que se suma, ¿cierto?, a este camino, se guarda a sí mismo y el maligno no le toca. La santificación es un deber suyo y un deber mío. ¿Y qué es santificación? Ahora sepamos distinguir santidad desde la norma eclesial y desde el texto bíblico, porque existe una distinción. ¿Y cuál es esa? La distinción es lo que dice Dios. Seamos buenos. Seamos amables. En esto pensad. El que peca ya no peque más. El que hace lo malo no lo siga haciendo. Si usted era medio malo, pues vaya corrigiendo hasta que sea bueno. Y si usted se equivocó, abogado tenemos, pero que no nos equivoquemos y mantengamos equivocados porque ya eso ya no es una situación sencilla, eso ya es algo repetitivo. Y puede ser, y atención a esto, puede considerarse
pecado de muerte. Es correcto, el pecado de muerte. ¿Qué es el pecado de muerte? El pecado de muerte lo vemos en varios pasajes bíblicos, incluso el de la blasfemia del Espíritu Santo. El pecado de muerte es todo pecado del que yo no me arrepiento. Porque si la condición para ser perdonado es arrepentirme, o sea que si yo no me arrepiento, pues no soy perdonado. Y aquí el escritor es muy sabio y dice, el que comete pecado de muerte, por ese ni oréis. ¿Saben por qué? Porque es la libertad de la persona que persiste en ese pecado. Su deber, mi deber es mantenerme en el testimonio, decirle Cristo te ama, para que Él pueda cambiar. Si Él no cambia, Él es su deber. Es su libertad. Entonces mi oración no lo va a hacer cambiar. Porque la salvación es individual. Y ahora la blasfemia del Espíritu Santo que habló Jesús es básicamente lo mismo. A Jesús le dijeron, usted es hijo del diablo. Eso es lo que le dijeron. Usted por el espíritu del diablo es que hace milagros. O sea, estaban desconociendo a Jesús. Y si desconocen a Jesús, entonces, digámoslo de esta manera, no pueden, llamémoslo de esta forma, no pueden ser perdonados. Porque ¿cómo van a pedir perdón si no reconocen a Jesús? Por eso el pecado que no tiene perdón ni en esta ni en la otra es la blasfemia. O sea, no reconocer a Jesús. Porque si no lo reconozco, no le pido perdón. Y si no le pido perdón, pues no soy perdonado. Entonces no caigamos en esto de no reconocer los pecados, no reconocer los errores, porque pues evidentemente estaremos en pecado de muerte y el pecado de muerte pues nos aparta de Dios y perderemos esa comunión. Saludamos nuevamente a los que nos acompañan aquí en el en vivo. Dios les bendiga, es un gusto estar aquí con ustedes y volvemos pues con el tema, episodio 2, la santificación. Déjenos por favor sus comentarios, sus preguntas, porque se van a hacer de mucha bendición para nosotros poder, digámoslo así, poder socializar con todos ustedes. Ahora bien, volvemos al tema. Hay pecado de muerte. O sea, en esa vida cristiana, en ese proceso, yo debo dejar de hacer lo malo. Si yo persisto en lo malo, si yo sé que eso es malo, eso se convierte en pecado de muerte. Porque estoy abrazando ese pecado y diciendo, ese pecado me gusta. Entonces, pues no me arrepiento. Recuerde usted que arrepentirse no es decir, ay, qué dolor, Señor, perdón. No. Arrepentirse era apartarse. Ahora bien, si yo no me aparto, es pecado de muerte. Entonces, pues, la oración de mi papi, de mi mami, de mi esposa, no va a hacer nada. Uy, Javes, estás blasfemando, la oración puede mucho. Sí, puede mucho, pero la Biblia dice que el que cree será salvo. Es individual. Usted y yo debemos dar testimonio para que esa persona diga, no, yo no puedo seguir en esto, Señor, yo quiero. Ahora sí, en ese yo quiero, entra usted a apoyarle. Pero en esa rebeldía de no soltar ese pecado, no podemos hacer nada. Ahora volvemos al tema de la blasfemia. La blasfemia era no reconocer a Jesús y por ende, pues si no lo reconozco, pues no me arrepiento. Y si no me arrepiento, pues no soy perdonado. La condición para arrepentirme o ser perdonado, es pedir perdón. Ahora volvemos al tema de la santificación. La santificación es vivir para Cristo. Y aquí yo les decía hace un momento que hay que distinguir la doctrina de la iglesia y la doctrina de Dios. Dios nos dice ser santos en toda vuestra manera de vivir. O sea, en su casa, en su trabajo. Usted debe ser una luz. Que la gente diga, esa persona es diferente. Una de las explicaciones para la palabra kadosh es santo, claramente, pero también habla de brillar. Por allí también se puede entender la palabra brillar. Y hace referencia a que usted y yo debemos brillar. No para decir, yo soy mejor que usted. Yo sí soy santo. No. Es reflejar
a Cristo. Es reflejar a Cristo. Eso es lo que usted y yo debemos hacer, ¿cierto? Lo vimos la vez pasada con la religión verdadera. Ahora, entonces, ¿por qué las iglesias tienen normas? ¿Por qué? Porque hay formas de entender el texto y las iglesias buscan entenderlas y convierten, digamos, eso que está en la Biblia en doctrina, y esa doctrina la exponen. Entonces, digámoslo de esta manera. La Biblia dice, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. Entonces, la iglesia X dice, aquí nos reunimos los lunes, miércoles y domingo. La otra iglesia dice, nos reunimos los martes, los jueves y los sábados y el domingo 2 veces. Así es en Cali, en algunos lugares. Entonces, bueno, ¿cierto? La Biblia dice, bautícese cada uno. No nos bautizamos en río, sino en la misma iglesia hacemos el estanque. No, toca en río. No. En piscina, pero con ciertas limitaciones. No, pongámonos corbata. No, pongámonos una túnica blanca. Hay aplicaciones. Canta a Dios cánticos nuevos. Claro, hay ritmos que sabemos que no son culturales, sino que ya son sincretismos. ¿Qué es el sincretismo? Sincretismo es unir algo que no está bien y tratar de maquillarlo y decir, está bien. Entonces, hay ritmos que no son buenos, nacieron siendo malos y se convierten en buenos, abro comillas. Es un sincretismo, entonces, pues, no, digámoslo, no. Pues, bueno, ya la iglesia dirá qué opina, ¿no? Pero es un sincretismo. Entonces, las iglesias van a decir, no, aquí solamente musiquita suave. No, aquí musiquita de esta forma, de esta otra, ¿cierto? Van aplicando esa santificación. Ahora, sobre la vestimenta. La Biblia dice, sed santos. Claro, el componente de la santidad también habla de interno y externo. Mente sana, cuerpo sano. Claro, yo no estoy aquí sumándome a filosofías extras. No. Estoy diciendo que la Biblia habla que tengamos una mente sana, que es la mente de Cristo, y un cuerpo sano en prácticas. Ahora bien, la Biblia dice, sed diferentes. Las iglesias asumen esa diferencia desde una perspectiva. Ahora, para nosotros, dicen las iglesias, ser santos en nuestra forma de vivir es que usemos ciertos atuendos, ciertas vestimentas. Esto sí, esto no, esto sí y esto no. Esos son aplicaciones de esa doctrina bíblica de sed santos, ¿cierto? Y si usted se pone a discutir con esto, va a explotarle la cabeza cuando usted ve a otras personas que se visten diferente a usted y ve un culto de ellos y usted dice, pero tan bonito, ¿qué diferencia? ¿Se siente bien? Si usted no entiende estas apreciaciones locales, llamémoslo así, usted va a sufrir y no va a entender. Pero cuando usted entiende que lo que hacemos desde esta orilla es aceptar la doctrina y desde esta forma y la disfruta, la vive. Dice, así porque así lo entendemos, así lo hemos sentido, así sentimos el poder de Dios, usted lo disfruta. Pero si usted empieza a discutir y a pelear con otro, usted va, es más, a entrar con esa pelea de yo sí soy santo, usted no es santa, yo sí soy santo, y eso no es correcto. Son actitudes ¿de quiénes? A ver, una pista con la letra F. ¿Ya se ubicó? Fariseos. Soy santo, ayuno 2 por semana, diezmo de todo lo que gano, yo sí. No seamos fariseos. Eso sí, seamos decorosos. ¿Qué es ser decorosos? Que las personas puedan ver en nosotros a Cristo. Que puedan decir, es diferente. Esa vida es diferente. Ese sujeto es diferente. Esa persona es diferente. No diferente porque tiene un atuendo diferente, sino porque su vida es diferente. Vemos personas que su atuendo es diferente, pero su vida es igual a la de cualquier persona.
Y otros que su atuendo es igual a la de cualquier persona y su forma de ser también. Entonces, ¿dónde está el cambio? ¿Dónde está el cambio? El cambio viene del corazón. Un corazón santo, sensible. Atención, santo no porque ya lo haya conseguido, sino porque se esfuerza cada día. Porque no tenemos en nuestro corazón pecados de muerte, o sea, contemplándolos ahí, sino que día a día decimos, yo quiero avanzar, yo quiero seguir, yo estoy en ese proceso. Dice Berkov, la santificación es la lucha constante del cristiano contra el mal. La lucha constante. Si usted quiere ser aprobado por Dios, debe estar continuamente en la santificación. Y atención, porque esto es individual. Cuando usted pierde tiempo criticando a otro, usted mismo se está descalificando. Dice la palabra de Dios en Gálatas: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, juzgadles, hacerle mal testimonio, dañar su reputación, decid que es un mundano, decid que es un hijo del diablo, decid que es un fracasado, decid que es. No, eso no dice el texto. Dice restaurarle con espíritu de mansedumbre, con amor, no sea que tú también seas tentado. Hay personas que se jactan de decir, yo soy diferente, yo sí. Y no lo digo con soberbia, sino porque uno ve en el transcurso de la vida cristiana. Y es demasiado triste ver al pasado personas que se jactaban de cosas, de ser los mejores, y de pronto después no estar. No estoy señalándoles, estoy diciéndole que no debemos precisamente ser eso. Señaladores. La santificación, al igual que la salvación, es personal. Claro, el pastor motiva, el pastor tiene el deber de llamar, de ser atalaya, pero el cristiano tiene esa responsabilidad individual de buscar la aprobación de Dios. Por favor, es un proceso diario, consecutivo. Es un deber de usted y yo, cada día, disponerme, vencer, y cada día habrán dificultades diferentes. Cuando usted venza esto, vendrá algo diferente. Pero eso es lo bonito, que usted va a seguir adelante, dando testimonio y diciéndole a otro, se puede. No tumbando a otros, sino diciendo, se puede, vamos que sí, adelante. Cuando comprendamos esto, hermanos, vamos realmente a estar aprobados delante de Dios. Una vez más, saludamos a todos aquellos que nos escucharon a través del 98.2 FM Impacto Estéreo acá en Villa del Rosario, en la frontera San Antonio, en parte de Cúcuta, y los que nos escucharon a través de la página web de Impacto Estéreo y de la Fanspace. Saludamos de una vez por adelantado a los que verán este programa a través de la publicación ya en nuestro canal de YouTube, Teología para el Camino. Por favor, si no vio el primer episodio, revíselo, porque la idea de este programa es que todos nos fortalezcamos y todos juntos estemos aprobados. Dios les bendiga a todos y a todas, que estén muy bien. ¿Quieres fortalecer tus saberes y prepararte para ejercer un ministerio en tu iglesia local o profundizar en temas bíblicos? El Seminario Bíblico Teológico de Colombia te ofrece cursos cortos y diplomados virtuales en Biblia, educación cristiana y teología. Visítanos en www.cebiteco.org o escríbenos al WhatsApp 314-797-0091. Seminario Bíblico Teológico de Colombia, comprometidos con la formación integral del pueblo de Dios.